este es un libro que está dirigido a los hebreos, donde nos habla acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. También nos enseña que Jesús es el gran sumo sacerdote, que no solamente como sumo sacerdote Él está oficiando una ceremonia sacerdotal, sino que es el gran Cordero de Dios, dice, que quita el pecado del mundo. Ese es el enfoque que le quiere dar aquí el escritor a los hebreos. También vemos que el escritor a los hebreos deja un claro precedente aquí al señalar que nuestro gran sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, nos anima, siempre a guardar esta salvación tan grande. Es una salvación que nosotros como creyentes debemos cuidar, debemos guardar como un tesoro preciado, porque creemos que la salvación se puede perder. Por lo tanto, aquí el escritor a los hebreos anima al lector, anima al creyente a guardar y cuidar esta salvación tan grande. Así que debemos mantenernos en oración, debemos confiar y debemos depender siempre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otra gran enseñanza que muestra aquí el escritor a los hebreos es que Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, también dice que Él tiene compasión de la gente, porque Él entiende, dice, la condición del ser humano, la condición del hombre que vive asediado por el pecado, tentación, aflicción. Dice aquí el escritor de Hebreos, hablando acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor también padeció, dice lo mismo, porque fue hecho según nuestra semejanza, pero sin ninguna relación con el pecado. O sea, lo que quiere apuntar aquí el escritor a los hebreos, mencionando a Jesús, mencionando la humanidad de Jesús, es que el Señor nos entiende nuestra aflicción, entiende nuestro dolor, entiende la tentación que muchas veces nos asedia, a diferencia que nuestro Señor Jesucristo fue sin pecado. Pero al vivir esta situación tan difícil, dice aquí el escritor a los hebreos, que el Señor Jesucristo tiene esta compasión. Jesús nos entiende. Ese es el punto aquí. Así que la invitación que va a hacer aquí el escritor a los hebreos en este capítulo es que el creyente que está siendo tentado, que está siendo afligido, dice, y muchas veces ese creyente a veces cae engañado por el pecado, dice aquí el escritor a los hebreos que no siga en condenación, sino que el enfoque también que da aquí el escritor es a que el creyente se pueda acercar, dice, al trono de la gracia confiadamente para alcanzar, dice, gracia, misericordia. Es decir, que se está refiriendo que si estamos en necesidad, estamos en conflicto, estamos en aflicción, dice que debemos acercarnos a Dios. Debemos acercarnos a Dios con plena confianza porque Él está dispuesto a ayudarnos, socorrernos. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios, Dios es bueno, Dios nos ama, nunca te olvides de esto. Dios es bueno, Dios nos ama. Si bien es cierto, Dios no tolera el pecado, no tolera el pecado. Eso es muy claro que debemos entender, pero el Señor ama al pecador. Dios ama al pecador y eso siempre debemos nosotros entenderlo. Así que vamos entonces a mirar de manera detallista aquí el capítulo 5 del libro de Hebreos. Abran sus Biblias por favor en el capítulo 5 del libro de Hebreos. A partir del versículo 1 dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces miramos aquí que inmediatamente el escritor a los hebreos está describiendo, o más bien describe en detalle, cuál es el origen del sacerdocio que fue establecido por Dios. Y esto, para entender el origen del sacerdocio establecido por Dios, debemos leer
a partir del libro de Éxodo en el capítulo 28. Si usted quiere saber en detalle cómo se estableció el sacerdocio, debe mirar ahí entonces en detalle el libro de Éxodo, el capítulo 28, perdón. Entonces, aquí Dios establece el sacerdocio para Israel con una función definida. El sacerdote tenía una función definida, el cual el escritor a los hebreos pasa a explicar aquí. Su función, la función del sacerdote designado por Dios, era presentar ofrendas y era presentar sacrificios por el pecado del pueblo. Recordando que estos sacrificios eran ofrendas a Dios en agradecimiento y también por expiación por el pecado. Y cuando se oficiaba toda esta ceremonia, se daba en un ambiente, o más bien en un contexto de armonía, de reflexión, en un ambiente de compañerismo, porque deben ustedes mirar que el sacrificar o el matar a un animalito inocente, eso es chocante, eso provoca cierta reflexión, eso impacta al ser humano, y más aún en aquella época cuando un animalito inocente, tal como el cordero, tenía que ser sacrificado. Era chocante ver la sangre desparramada por todos lados. Entonces, esta ceremonia se oficiaba justamente en este ambiente de armonía, de compañerismo, de reflexión también, en una comunión donde el sacerdote, quien era el líder y el encargado de oficiar esta ceremonia, dice aquí el escritor a los hebreos, que el sacerdote debía ser paciente especialmente con aquellos que les costaba obedecer a Dios. ¿Cómo así? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se hacían las ceremonias, yo me imagino, mirando el contexto aquí, me imagino que el sacerdote veía a una persona en particular que todos los años tenía que oficiar esta ceremonia y todos los años se tenía que presentar delante de Dios. Entonces el contexto aquí era que el sacerdote no debía ser arrogante, el sacerdote no debía estar por sobre o ponerse por sobre el pueblo siendo insensible, sino que el sacerdote también, dice aquí el escritor, el sacerdote también tenía que oficiar un sacrificio para la expiación de sus propios pecados. Para la expiación de sus propios pecados. Por eso dice el versículo 2, en relación al sacerdote, dice aquí, el sacerdote dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también, ¿a quién se refiere? Él también se está refiriendo aquí al sacerdote, puesto que el sacerdote también está rodeado de debilidad y por causa de ella, ¿de qué? De esa debilidad el sacerdote también debe ofrecer por los pecados, dice, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Lo que está diciendo aquí que el sacerdote era un hombre de carne y hueso, tal y cual como la gente del pueblo, como usted o como yo. Entonces el objetivo principal aquí de este escritor a los hebreos, mencionando la ministración del sacerdote, es que el sacerdote debía estar él consciente que él también estaba expuesto al pecado. Por eso debemos nosotros, para graficar de alguna manera esta enseñanza, de que el sacerdote debía ser paciente, debía ser una persona consciente, debía ser una persona no arrogante ni ponerse por superior al pueblo, sino que el sacerdote debía estar consciente de que él también estaba expuesto al pecado, de que él estaba también inclinado al pecado. Entonces, por esa razón aquí, el escritor a los hebreos está señalando esto. Ahora, otro hecho importante para entender aún más esta enseñanza aquí, debemos nosotros recordar que en el Antiguo Testamento toda la vestimenta sacerdotal fue claramente guiada, instruida por Dios. El sacerdote no podía usar cualquier ropaje, sino que el sacerdote debía vestirse de acuerdo al material y de acuerdo a la indumentaria que Dios le estaba dando. Y una de las indumentarias o de los elementos que formaba parte de la vestimenta del sacerdote era un pectoral que era una especie de un cuadro aquí que el sacerdote usaba en su pecho,
con 12 piedras distintas una de otras y únicas una de otra. Y en cada una de esas piedras tenía el nombre de una de las tribus de Israel. Otro elemento fundamental que el sacerdote debía usar en su vestidura eran 2 hombreras de piedras también. 2 hombreras talladas en piedra. Y en esas 2 hombreras también tenía el nombre de las 12 tribus de Israel. 6 en una parte y 6 en la otra parte. 12 tribus de Israel. ¿Cuál era el significado? ¿Cuál era la enseñanza de llevar estas 12 piedras en el pectoral y de llevar el nombre de las 12 tribus de Israel en los hombros? Muy simple, muy simple. Era que el sacerdote o la representación de este sacerdote era que el pueblo de Israel siempre debía estar cerca del corazón. Es decir, que el sacerdote no era uno más, sino que era uno, no era superior, sino que era uno más de ellos. Por lo tanto, el sacerdote debía tener ese afecto. El pueblo de Israel debía estar siempre en su corazón. Y otro detalle importante que simboliza los nombres de las tribus de Israel en ambas hombreras era que estaba sobre sus hombros, es decir, que no solamente el pueblo de Israel estaba en su corazón, sino que también estaba sobre los hombros del sacerdote. Entonces aquí nosotros vemos una clara enseñanza a nuestras vidas. En primer lugar, Dios ha llamado a hombres que son esposos, que son jefes de hogar, que son padres de familia. ¿Para qué dice? Para que sean sacerdotes. ¿Dónde? Para que sean sacerdotes en sus hogares. Para que sean sacerdotes en sus hogares, llevando a su familia siempre aquí en su corazón y sobre sus hombros. Pero ¿saben qué, hermanos? La realidad de hoy en estos sacerdotes que han sido llamados por Dios para ser jefes de hogar, jefes en sus cabezas en sus matrimonios, hay muchos hombres que solamente llevan a su familia en el corazón. ¿De qué manera? Supliendo sus necesidades físicas, proveyendo el pan, el techo, el abrigo, que son las necesidades básicas, pero lamentablemente a través de su conducta, a través de su amor, a través de su servicio a Dios, están completamente lejos de ser un ejemplo de amor a Dios en sus familias. No sé si me explico. Lo voy a hacer de manera más simple. Hay personas que llevan solamente a sus hijos, su familia en su corazón, pero se quedan ahí porque no son jefes espirituales, no son guías espirituales, no son personas que con su ejemplo, con su conducta y su actitud puedan guiar a su familia a la relación, a la comunión, a esa reunión personal con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, no basta solamente con llevar a nuestros hijos en el corazón de una manera afectiva, emocional, sino que también la Biblia también aquí nos enseña que debemos llevar a nuestra familia sobre nuestros hombros. ¿Qué significa literalmente llevar la familia sobre nuestros hombros? Significa, hermanos, que nosotros debemos tener la carga de llevar siempre a nuestra familia a Dios en oración, exhortación, disciplina y reprensión en el Señor. ¿Y cómo se logra eso? Que el sacerdote siempre esté en comunión con Dios. Que si el sacerdote no tiene una comunión con Dios, menos va a tener el deseo en su corazón de congregarse. Y para qué decir menos va a tener el deseo en su corazón de orar a solas con Dios. Y para qué decir menos va a tener el deseo de buscar a Dios a través del consejo de su palabra. Entonces, tú no esperes que tu familia, que tus hijos, que tu esposa buscan a Dios de corazón. No le exijas a ellos algo que tú no haces. Es un llamado a la conciencia, es un llamado a que nosotros como sacerdote podamos ser hombres que no solamente llevemos en el corazón a nuestra familia, sino que seamos verdaderos líderes espirituales, que no solamente suplamos la necesidad de nuestros hogares, necesidades físicas, que comprende el pan, el techo y el abrigo, sino que esto nos enseña aún más allá a ser líderes espirituales, sacerdotes espirituales. Llevando a nuestra familia a Dios, involucrando a nuestra familia con Dios. Pero hermanos, insisto en esto, si para nosotros no es prioridad congregarnos, entonces no espere
que su familia busque a Dios. Aquí el sacerdote, ellos determinaban un día para ellos reunirse y estar en la ceremonia, estar ahí concientizados, conectados en alma, cuerpo y espíritu. Y cuando el sacerdote oficiaba la ceremonia, todos estaban ahí unánimes. Y una de las cosas importantes también que hacía el sacerdote del Antiguo Testamento cuando hacía el sacrificio del cordero, tomaba la sangre, y lo que hacía de manera simbólica era rociar la sangre sobre el pueblo de Israel, para que todo el pueblo de Israel pudiera entender de que sus pecados habían sido cubiertos a través de ese inocente. Era algo, como digo yo, chocante ver a un animalito ahí sufriendo y muriendo y desangrándose por el pecado de otro. Entonces, cuando dice aquí el escritor a los Hebreos, en el versículo 2, dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Está diciendo claramente aquí que el sacerdote, que el jefe de hogar, que el hombre a quien Dios ha llamado, que lo vamos a mirar en detalle en el versículo 4, ese hombre debe ser un hombre espiritual. Ese hombre debe ser un hombre que busque a Dios por sobre todas las cosas. Ese es un hombre que debe ser un hombre sacrificial, por decirlo así. El buscar a Dios, hermanos, demanda sacrificio. No es fácil buscar a Dios. Demanda sacrificio, pero si tú amas a Dios y por ende amas a tu familia, tú vas a buscar a Dios y vas a amar a tu familia con sacrificio. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Siendo el líder espiritual en tu casa. Otro detalle muy importante que nosotros debemos siempre considerar es que el sacerdote, el hombre que ha sido llamado por Dios para cumplir el oficio que Dios ha demandado, ese hombre debe prioritariamente buscar a Dios. Debe buscar a Dios para guiar a su familia a Dios. Pero hermanos, les hago esta siguiente pregunta de reflexión. Si el hombre no está buscando a Dios, si para ese hombre Dios no es su prioridad, ¿crees tú realmente que esa familia, que esa esposa, que esos hijos estén siendo bien encaminados espiritualmente? Yo creo que no. Yo quiero desafiarlos para que usted pueda tomar conciencia de que su familia no es producto de la ocasión, que su familia no es el producto de la casualidad. Su familia, hermanos, fue entregada por Dios. A Dios tienes que responder. A Dios tienes que responder. Ahora, una cosa importante que señala aquí el escritor a los Hebreos en relación al sacerdote, que el sacerdote también está rodeado de debilidad. Nosotros somos hombres expuestos a la tentación, expuestos al pecado, expuestos al fracaso, expuestos a la debilidad, porque somos seres humanos. ¿Y sabe lo que significa eso? Que también nosotros debemos reconocer nuestros errores, arrepentirnos de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, arrepentirnos delante de Dios, pero también reconocer nuestros errores ante Dios y ante nuestra familia, porque nos equivocamos también. Y debemos ser suficientemente hombres para poder también reconocer nuestros errores y pedir perdón a Dios y pedir perdón también a nuestra familia por nuestra irresponsabilidad. Porque déjeme decirle, hermano, si un hombre no está buscando a Dios como prioridad, con el amor, respeto que les tengo, ese es un hombre irresponsable espiritualmente. Es irresponsable y negligente espiritualmente. Y no espere que su familia va a llegar a buen puerto si usted no corrige su error, si usted no se vuelve a Dios, si usted no busca a Dios prioritariamente. Es lo que enseña la Biblia. Y les quiero decir bíblicamente lo que esto significa. Que el sacerdocio, tanto en el Antiguo Testamento, no fue algo escogido por el pueblo. Mira lo que dice el versículo 4 de Hebreos, capítulo 5, versículo 4. Dice lo siguiente: y nadie toma para sí esta honra, dice, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. El escritor deja muy claro aquí
que el sacerdote pertenecía ¿a quién? Pertenecía al pueblo. Pero como el sacerdote pertenecía al pueblo, el sacerdote no era elegido por el pueblo. Ahí no se hacían votaciones populares para elegir al sacerdote. No, Señor, sino que dice aquí que era Dios. Dios quien llamaba al sacerdote para cumplir una función específica dentro del pueblo. Y como ya vemos en el Antiguo Testamento, el oficio del sacerdote, ¿cuál era? El oficio del sacerdote, hermanos míos, no era algo a lo que él pudiera aspirar o hacer carrera. Es decir, ahí no hacían carrera y ahí el hombre no decía voy a ser sacerdote me voy a encaminar para el sacerdocio. No, Señor, era un llamado de Dios. Era un oficio designado por Dios para el beneficio de su pueblo. ¿Quién llamaba entonces al sacerdote? Dios. Señala aquí el escritor también dando esta base y este fundamento, que el sacerdocio como tal vino a través de Aarón, el hermano de Moisés. Dice el Antiguo Testamento que en la familia de Aarón y su descendencia, de ahí se formaron los sacerdotes y de ahí también Dios llamó al sumo sacerdote, que ellos eran los encargados y designados por Dios para poder oficiar y servir y ofrecer sacrificios a Dios en el templo, en el tabernáculo en este caso y también en el templo. Entonces, el sacerdocio no era algo que al hombre se le ocurría o llegaba a ser sacerdote. Y quiero insistir en esto. Era un hombre designado por Dios. Era un hombre llamado por Dios. Ahora, lo contrario a esto, hay unos terribles casos mencionados en el Antiguo Testamento en donde hubieron hombres que quisieron, digamos, poseer el sacerdocio sin ser llamados por Dios. Por ejemplo, vemos el caso de Coré. Coré anheló. Coré, el que se rebeló contra Moisés, contra el liderazgo de Moisés. Coré quiso también o ambicionó el llamado de sacerdocio, de líder. Y ya vemos en qué terminó. No era algo que Dios lo había llamado. Saúl, el gran rey Saúl, o el rey Saúl, que fue escogido por Dios, también anheló el sacerdocio y ya vemos cómo terminó. Hay un rey en el Antiguo Testamento que ofició, y este rey sí que fue literalmente algo que él deseó en su corazón y tomó el lugar del sacerdocio y murió de lepra. ¿Quién fue ese rey? El rey Usías. Su historia aparece en 2 de Crónicas en el capítulo 26. El rey Usías, un hombre que fue llamado por Dios, un hombre que fue rey, a quien Dios lo llamó para ser rey de Israel, pero él se sintió con el derecho y la ambición de poder tomar el lugar del sacerdote. Cuando el rey Usías toma el lugar del sacerdote sin que Dios lo hubiese llamado, ese rey murió de lepra. Es lo que dice la Biblia. Léalo en detalle en 2 de Crónicas, en el capítulo 26. Por lo tanto, hermanos míos, el sacerdocio, el llamado al sacerdocio en el Antiguo Testamento, es una designación y un llamado netamente de Dios. Hermanos, pues si el Señor nos ha hecho el real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, como lo dice Primera de Pedro, ¿crees tú entonces que hemos sido llamados por Dios? Hemos sido llamados por Dios. A Dios debemos rendir cuenta. Por eso no es algo superficial. El llamado que Dios ha puesto en nuestro corazón es algo serio. Es algo serio. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Con Dios no podemos nosotros ser negligentes ni irresponsables. Por lo tanto, el llamado al sacerdocio, nadie toma para sí esta honra. Quiere decir que nadie puede decir, voy a ser sacerdote. No, Señor. Sino que el sacerdocio es llamado por Dios y que tiene mucho que ver con el liderazgo que tú tienes en tu casa y también con el liderazgo que tenemos también como pastores que enseñamos la palabra de Dios y guiamos a Dios. Tenemos un llamado por Dios. No así algunos que se creen haber sido llamados por Dios. Vea lo que dice la Biblia. Aquellos que piensan y creen que por su capacidad, que por su conocimiento están llamados por Dios y Dios no los ha llamado. Uy, hermano. Uy, de verdad que
es terrible, es terrible. Es muy terrible porque el llamado de Dios, como bien lo dice la Escritura, es un llamado a perfección, es un llamado a ser perfeccionado por Dios, a mostrar el carácter y ser representantes de Dios. Por lo tanto, a Dios debemos dar cuenta, a Dios debemos dar cuenta. Dice la Biblia que a quien mucho se le da, mucho también se le va a demandar. Dice la Biblia que a quien más se le confía, más se le va a exigir, más se le va a pedir. Sigamos leyendo en Hebreos capítulo 5, versículo 5. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo que está haciendo aquí el escritor a los hebreos, lo que está señalando aquí es que está argumentando el hecho de que Jesús mismo, Él no se designó a sí mismo como sumo sacerdote, sino que el escritor a los hebreos está poniendo como base, reconociendo la humanidad de Jesús como Hijo de Dios, a quien el Padre Celestial lo designó, y aquí está tomando como base el Antiguo Testamento. El Padre Celestial designó a Jesucristo como su Hijo. El Padre Celestial designó al Señor Jesucristo como sacerdote. Y aquí está su base. ¿Cuál es su base? La base que está dando el escritor a los hebreos. El libro de Salmos. Salmos 2, versículo 7. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Número 2. La base fundamental en el Antiguo Testamento para designar a Jesús como sacerdote, Salmo 110:4, que dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es importante lo que señala aquí tanto el escritor a los hebreos como el libro de Salmos, que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. ¿Te fijas? ¿Notas tú la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El sacerdocio que viene por la línea de Aarón, que viene por el linaje o la genealogía de Aarón, tiene su fin. Tiene su fin. Tiene su fin. Y recuerden ustedes que para el judío o para el creyente en aquella época, que está enseñando aquí el sacerdocio, el escritor a los hebreos, recuerden que en aquella época para la iglesia primitiva, ellos tenían en su mente, la iglesia primitiva, los primeros cristianos, que en su mayoría estaban compuestos por judíos creyentes, ellos tenían en su mente que los sacerdotes venían por la línea de Aarón. Entonces, cuando ellos tenían en su mente que el sacerdocio venía por la línea de Aarón y continuaba el sacerdocio ejecutándose, ejerciéndose en el templo, de acuerdo al linaje de Aarón, entonces aquí el escritor a los hebreos dice que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Ellos no entendían, la iglesia primitiva no entendía cómo podía ser esto. Pues aquí hace el escritor a los hebreos la gran distinción, que el sacerdocio de Jesucristo no viene del linaje de Aarón, porque del linaje de Aarón tiene un principio y tiene fin. De hecho, los sacerdotes de aquella época, especialmente en los tiempos de Jesús, el sacerdocio se había convertido en una institución completamente corrupta y que tenía mucha empatía con la política, con Roma en aquella época. ¿Se acuerda, por ejemplo, y quiero hacer un paréntesis, se acuerda, por ejemplo, cuando Jesucristo entró al templo y vio que los sacerdotes tenían tremendo negocio y estaban lucrando? ¿Se acuerda? Y Jesús entró y comenzó a dar vuelta a las mesas y con una soga comenzó a golpear y a decir, ¿habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones? ¿Se acuerda? Entonces, eso era lo que la iglesia primitiva en el tiempo de los hebreos aquí tenía en mente. Jesús entonces no aplica, no viene por la línea y el linaje de Aarón. Pues aquí tanto el Antiguo Testamento y el escritor de los hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden. ¿De quién dice? De Melquisedec. Lo vamos a mirar el orden de Melquisedec cuando ya estemos en Hebreos capítulo 7.
ahí lo vamos a mirar en detalle, lo que la Biblia nos enseña acerca del sacerdocio de Melquisedec. Solamente yo quiero apuntar en esta noche la genealogía, que el escritor señala este punto de que el Señor Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sabes por qué? Porque el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es eterno. El sacerdocio de Aarón y los descendientes de Aarón, sacerdotes, tienen su fin, tuvieron su fin. El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es eterno. Sacerdote dice para siempre. Entonces, el escritor aquí en resumen atribuye a nuestro Señor Jesucristo como el sacerdote eterno, que su oficio no tiene fin. Ahora, otro detalle importante también que vemos es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo enseñó y demostró que Él, el Señor Jesucristo, no era un sacerdote como Aarón, porque Aarón, como sacerdote, y la descendencia y los hijos de Aarón murieron y no han resucitado. El único que ha resucitado ha sido nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo confirmaba a Jesús como el Santo del Padre. Jesús resucitó, haciéndolo un sacerdote eterno, según el orden, ¿de qué dice? De Melquisedec. Entonces, según la escritura que vemos aquí, el escritor a los hebreos está enseñando a la iglesia primitiva de aquella época, compuesta en su mayoría por judíos, que realmente Jesús es nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, también debemos nosotros mirar y observar aquí en esta escritura que nuestro Señor Jesucristo soportó la ira de Dios sobre sus hombros, porque la ira de Dios recayó sobre nuestro Señor Jesucristo, y esa ira no la merecía Jesucristo, la merecíamos nosotros, que es lo que pasa a continuación a mencionar aquí el escritor a los hebreos. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 5, versículo 7, en relación a esto que estamos hablando. Dice, y Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, como lo mencioné anteriormente, y Cristo dice, en los días de su carne, se está refiriendo en sus tiempos que Él habitó entre nosotros, estuvo entre nosotros, vivió como nosotros, tuvo las necesidades como nosotros hoy día tenemos, y Cristo en los días de su carne, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando dice aquí el escritor que el Señor en los días de su carne ofreció ruegos, ofreció súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, se está refiriendo a Jesús. Pero ¿a qué tiempo se está refiriendo? ¿A qué tiempo? ¿A qué época? ¿En qué situación? ¿A qué situación se está refiriendo específicamente aquí el escritor a los hebreos? Cuando Jesús de Nazaret, a una semana o a días de morir en la cruz, Jesús fue al jardín de Getsemaní, ¿se acuerda? Y ahí dice que orando al Padre toda la noche, orando al Padre Celestial toda la noche, pidiendo, rogando con súplicas, clamor y lágrimas, diciéndole al Padre, Padre, aparta de mí esta copa de la ira que iba a venir sobre sus hombros a causa del pecado. Es decir, lo que está describiendo el escritor a los hebreos aquí es la agonía de Jesús, que la agonía de Jesús fue 100% humana, fue 100% estresante, fue 100% depresiva, porque está diciendo aquí que con ruegos, súplicas y lágrimas Jesús padeció
Jesús se volcó, dice, en oración toda la noche a su Padre, describiendo en detalle el dolor y aflicción de nuestro Señor Jesucristo como hombre. Ahora, con esta descripción que está haciendo aquí el escritor a los Hebreos, también está confirmando que Jesús también padeció agonía, padeció aflicción, padeció dolor, como esa agonía, como esa aflicción, como ese dolor, como ese miedo que muchas veces tú y yo tenemos y sentimos debido a la circunstancia que nos rodea. Pero también está describiendo algo muy importante aquí el escritor a los Hebreos, que Jesús dice ofreció ruegos y súplicas con gran clamor. ¿A través de qué medio Jesús ofreció ruegos, súplicas y gran clamor? ¿A través de qué medio espiritual me refiero? ¿A través de ir y congregarse? ¿A través de cantar una hermosa alabanza? ¿A través de tener una expresión, de levantar los brazos y cantar? ¿A través de qué medio Jesús ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas? ¿A través de qué medio? La oración. La oración, hermanos, la oración es importante. La oración es vital. Está describiendo aquí el escritor a los Hebreos que la oración es la gran oportunidad, pero también es el único recurso espiritual para hablar con Dios. ¿Quién? Dios escucha nuestras oraciones, porque también el escritor reconoce y dice aquí que Cristo en los días de su carne ofreció ruegos, ofreció súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, es decir, su oración estaba siendo dirigida a Dios el Padre Celestial. Pero mira la frase esta, por favor, subráyela. Dice que fue oído. Las oraciones de nuestro Señor Jesucristo fueron oídas a causa de su temor reverente. O sea, hermanos, aquí vemos dos cosas. Primero, que la oración es importante. Si tú estás angustiado, afligido, aterrorizado con la situación y condición que estás viviendo, pero no te vuelcas a la oración, pero no estás en oración, pero no estás con ese temor reverente delante de Dios, entonces, ¿cómo Dios va a oír tu oración? La única manera, el único medio por la cual nosotros podemos tener comunión con nuestro Señor y nuestro Padre Celestial es a través de la oración. A través de la oración. Es triste, hermanos, es triste poder reconocer y poder comprobar que una iglesia como esta, Capilla Calvario Bará, teniendo 23, 24 conectados aquí, y los días domingo teniendo un promedio más o menos de 50 conectados, y uno que otro curioso se mete a mirar y ver. No podemos ser más, habemos los días martes como congregación y como iglesia. Habemos los días martes a las 20 horas, como 4 o 5 hermanos, a orar, hermanos, a orar. Incluyéndome, es una vergüenza. Incluyéndome, es una vergüenza, hermanos. Estando en tiempos difíciles, estando en tiempos donde hay tanta aflicción, tanto dolor. Hermanos, el único medio, la única manera que nosotros tenemos es, como congregación me refiero, es orar, es clamar. Hermanos, yo no soy quien para juzgar. No soy quien para juzgar. Yo no estoy puesto aquí para decir quién debe orar y quién no debe orar. Tampoco estoy aquí para obligar ni comprometer. Simplemente estoy, como dice el Señor, así como el Señor me instruye y me empuja, de la misma manera instruyo. De la misma manera que Dios me habla a mi corazón y me amonesta y me exhorta para orar, de la misma manera debo exhortar. Pero hermanos, si nosotros como iglesia no nos reunimos a orar, tengo mis dudas, hermanos, sinceramente les tengo que decir, tengo mis dudas que realmente usted sea constante en su vida de oración en su casa de manera personal. De verdad, hermano,
Debemos volcarnos a la oración. Debemos volver a la oración, hermano. Tenemos tanto por qué orar. Si nuestro Señor Jesucristo fue volcado a la oración, ¿cuánto más nosotros? Si nuestro Señor Jesucristo, padeciendo necesidad, siendo Dios, Él toda la noche con lágrimas, con sudor, con agonía, con temor, con aflicción en su corazón, oraba a su Padre Celestial con un temor reverente. Cuando dice la otra parte aquí, el escritor, acerca del temor reverente, ¿a qué se refiere el temor reverente que hubo en Jesús? ¿Se refiere, hermanos míos, a que su oración, la oración de Jesucristo, no fue decirle a su Padre Celestial: Padre, te pido por favor que hagas un milagro y me saques de esta situación, sácame de esta situación? No fue esa la oración, sino que la oración de nuestro Señor Jesucristo fue primero reconocer lo que se le venía, que era una aflicción, que era un dolor terrible, que era una agonía terrible. El Señor Jesucristo como hombre tuvo miedo y le pidió a su Padre Celestial en confianza que si había otra opción, que por favor lo considerara. Pues el temor reverente es que no había otra opción. Pues Jesús se sometió y aceptó en oración, aceptó la voluntad del Padre Celestial. ¿Cuál era la voluntad del Padre Celestial? La voluntad del Padre Celestial era que un justo padeciera por nosotros los injustos. Y el justo Jesús, en su corazón, aceptó esa voluntad del Padre. Aunque le costó su vida, le costó dolor, pues eso es el temor reverente. Y cuando nuestro Señor Cristo recibió y aceptó la voluntad del Padre Celestial, que no le benefició, al contrario, le quitó su vida. Quiero ser súper enfático en esto, le quitó su vida. Su oración, dice, fue oída. Su oración fue oída. Hermanos, ¿cuál es tu actitud cuando tú estás padeciendo aflicción, enfermedad? Cuando el diagnóstico del médico no ha sido muy auspicioso para su vida. Cuando el futuro económico, financiero a usted no se le viene muy próspero en el futuro. Hermanos, ese es motivo para que usted no sea constante en la oración. Debemos ser con mayor esfuerzo, con mayor anhelo. Debemos nosotros, hermanos, volcarnos a la oración. Tenemos gran ejemplo en el Antiguo Testamento, como ese hombre Job. Job oraba a Dios no para que Dios revirtiera su situación, sino que él confiaba en Dios, porque él no atribuyó despropósito alguno. Job llegó a decir: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Sea el nombre de Jehová bendito. El Señor dio, el Señor quitó, dijo Job. Sea el nombre de Jehová bendito. Job dijo palabras tales como, frases tales como: he aquí, aunque él, refiriéndose a Dios, aunque él me matare, yo sigo confiando en Dios. Hermanos míos, el cristianismo, hermanos míos, la relación personal con nuestro Señor Jesucristo no radica en un nombre de una denominación en particular, sino que el cristianismo es, hermanos míos, es una forma de vida, una conducta de vida, un estilo de vida conforme y de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y Dios nos enseña en esta noche que sea cual sea su aflicción, su dolor, su enfermedad, debemos volcarnos a Dios en oración, recibiendo y esperando de Él la voluntad del Padre. Su voluntad va a ser perfecta, aunque no me beneficie, no importa, pero yo sé que si yo confío en Dios voy a estar seguro con Él. El Señor Jesucristo, viviendo esa aflicción, ese dolor, ese padecimiento, el Señor Jesucristo con mucha autoridad, con mucho poder y con mucha propiedad, nos dice esta noche, Juan capítulo 16, versículo 33, subráyelo, márquelo, anótelo, póngalo ahí en su, en los muros de su casa, que no se le olvide. Juan 16, 33. ¿Qué dice Jesús en primera persona, hablando
diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué dice? Paz. ¿En quién vamos a tener paz? En Jesús. Pues hermanos, si no tenemos una relación fluida y constante con Jesús, hermanos, he ahí la razón de por qué no estamos en paz. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero también dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, dice. La Biblia nos dice, hermanos, claramente que el sufrimiento saca lo mejor que hay en nosotros. El sufrimiento como hijos de Dios, hermanos míos, debemos asumirlo. ¿Sabes por qué debemos asumir el sufrimiento y el dolor y la aflicción? Porque Jesús dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El negarse a uno mismo, a su conducta, a su forma de vida, a sus vicios, a su pecado, a su carnalidad, duele. El seguir a Cristo es un sacrificio. Pero es un sacrificio que te lleva a estar con Él a la eternidad. Por lo tanto, el seguir a Cristo es abstenernos, es disponernos, es asumir que como hijos de Dios estamos puestos para sufrimiento. La Biblia dice textualmente, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3 y versículo 4 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Para qué? Para tribulaciones, para aflicciones. Si alguien a usted le dijo, venga a Cristo y va a obtener esto y mucho más, eso es un evangelio falso. Si alguien a usted le dijo, pero ¿cómo está viviendo de esta situación? Venga y pueda usted proclamar y declarar, y declaramos y seguimos declarando victoria para nosotros, ese no es un evangelio de acuerdo a lo que dice aquí. Aquí me está enseñando el escritor a los hebreos un evangelio de sufrimiento, un evangelio de padecimiento, un evangelio de tribulación, que va a sacar lo mejor de nosotros. Y el mismo apóstol Pablo dice que nosotros mismos para esto hemos sido puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido. Y sabéis, la vida del creyente es una vida de padecimientos, de sufrimientos, de sacrificios. Pero en Cristo Jesús, confiando en Cristo Jesús, creyendo en Cristo Jesús, manteniendo una relación personal con Cristo Jesús, Jesús nos dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. El sufrimiento, como segundo punto, el sufrimiento nos fortalece. El sufrimiento nos fortalece. El sufrimiento confirma que estaremos siempre en el reino de Dios. Mira lo que dijeron los primeros discípulos, los hermanos que compusieron la primera iglesia, la iglesia primitiva, que comenzaron con la primera iglesia. Ellos dijeron, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos capítulo 14, versículo 22. El sufrimiento, como tercer punto, el sufrimiento y la aflicción nos perfecciona nuestro carácter, a tal punto de llegar un día a ser glorificados con Cristo Jesús. Así lo dice Romanos, capítulo 8, versículo 17. Dice lo siguiente, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué dice? Glorificados. ¿Está padeciendo por Cristo? ¿Está sufriendo por Cristo? Manténgase firme, no afloje, no mire ni a izquierda ni a derecha, no mire hacia atrás, mire a Cristo por sobre todas las cosas, manténgase firme. Mantenga su comunión íntima, estrecha con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, entendemos que, hermanos míos, el sufrimiento es parte de la vida del cristiano. Debemos asumirlo. El sufrimiento es parte de la vida del cristiano. Pero, hermanos, no estamos hablando en términos de masoquista, ni hipocondriaco. Estamos hablando en términos de que estamos asumiendo el sufrimiento, asumimos el sufrimiento que es parte de la vida del creyente.
Pero debemos confiar, porque nuestra fe es refinada, es purificada. Debemos confiar que Cristo está en nosotros, está por nosotros y está sobre nosotros. Número 2, el sufrimiento nos permite y nos lleva, nos purifica, porque nos permite y nos lleva, nos conduce. ¿A qué dice? Al reino de Dios, donde vamos a estar eternamente con Cristo, nuestro Salvador, el Salvador de nuestras almas. Por eso retengamos, dice, nuestra salvación. ¿Sabes de qué manera el enemigo, Satanás, nos quiere arrebatar la salvación? ¿Sabes de qué manera? ¿Sabes de qué forma? ¿Por qué el escritor a los Hebreos siempre nos dice que debemos retener esta salvación? Porque tenemos un enemigo que nos quiere quitar esa salvación. ¿De qué manera nos quitará la salvación este enemigo en común que tenemos? ¿Sabes de qué manera? ¿A través de qué forma? A través del desánimo. A través del desánimo. ¿Cómo viene el desánimo? El desánimo viene a través y por medio de la inconstancia. Cuando somos inconstantes, cuando no somos firmes, cuando no somos perseverantes, somos inconstantes, no en algunos, sino en todos los caminos. En todo lo que hacemos somos inconstantes. La reflexión esta noche es muy clara, muy directa y muy simple. Permanece en comunión con Cristo Jesús, independiente de la situación que estés. No te desanimes, sé obediente. No dice aquí que tu comunión debe estar en comunión con Dios de acuerdo al ánimo. Nuestros ánimos no son iguales todos los días. Lo que señala aquí el escritor a los Hebreos y la exhortación es a ser perseverantes, a ser obedientes, a ser obedientes. El sufrimiento perfecciona nuestro carácter, hermanos. Perfecciona nuestro carácter. Sé obediente. En conclusión, en estos 10 primeros versículos del capítulo 5 de Hebreo, vemos 3 enseñanzas fundamentales que quiero pasar a compartir con ustedes. Número uno, debes tú ser consciente, reflexionar, examinar, mirar tu vida, si realmente Dios te ha llamado. Porque Dios nos ha llamado, hermanos. Y para aquellos que entendemos y estamos conscientes que Dios nos ha llamado, entonces debemos entender de que Dios nos ha llamado para ser parte de su real sacerdocio. Somos parte de su pueblo adquirido con su propio sacrificio para estar con Él. Yo creo que todos los que están aquí conectados, si están conectados, es porque han sido llamados por Dios. Pues a usted me refiero. Si usted ha sido llamado por Dios, entonces usted ha sido llamado a padecer por Cristo, a sufrir por Cristo, con el único propósito de padecer y sufrir por Cristo, para que usted pueda ser enviado por Cristo para proclamar en su vida, con su vida, estas buenas nuevas, siendo un hombre, una mujer compasivo, llevando también las cargas los unos a los otros. ¿Cuál es la razón de que Dios nos llama en sufrimiento, en aflicción? ¿Cuál es la razón? ¿Hacernos sufrir solamente? No, Señor, sino para que podamos nosotros depender de Dios, proclamar su verdad, pero también ser compasivos y también llevar las cargas los unos a los otros, así como Cristo, con compasión y con amor, lleva nuestras cargas. Número 2, la segunda enseñanza que podemos ver aquí es que Jesús es nuestro gran ejemplo de obediencia y sumisión al Padre Celestial, quien Él aceptó su voluntad. Jesús aceptó la voluntad del Padre Celestial en el jardín de Getsemaní cuando le dijo: Padre, Padre, dice, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino que se haga su divina y santa voluntad. Jesús, gran ejemplo de obediencia y sumisión al Padre, por eso fue exaltado.
Jesús aceptó la voluntad, aunque la voluntad del Padre no le benefició. De la misma manera, hermanos y hermanas, debemos someternos a la voluntad del Padre, aunque su voluntad y su decisión no nos beneficie, no importa. En Dios confiamos, en Dios creemos. Que aunque Él me matare, como dijo Job, en Él confiaré. Y número 3, la tercera lección que vemos aquí es que la aflicción, el padecimiento, el dolor, nos lleva a la oración. Nos lleva a la oración. Nos lleva en obediencia a la oración a Dios. Porque en la oración, hermanos, se derrama nuestra alma. Confesamos nuestros pecados en la intimidad a Dios. Porque Dios está en medio nuestro escuchando nuestras plegarias. Pero debe existir en nosotros algo muy importante y vital, una actitud muy importante y vital que nosotros debemos considerar esta noche. ¿Qué es? Según lo que dice Segunda de Crónicas 7:14, debe existir en nosotros humildad. Ahí dice el escritor en Segunda de Crónicas 7:14, dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si orare y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré sus tierras, y ahora estarán atentos mis oídos a la oración de este lugar. Esta es la actitud que nosotros debemos tener, hermano. Una actitud de humildad delante de Dios. ¿Cómo ha sido tu vida de oración? ¿Ha sido débil? Pues ¿qué esperas? Esta noche, al terminar este estudio, encerrado en tu cuarto, antes de dormir, dedica un tiempo a la oración. Porque Dios te quiere escuchar. Porque Dios quiere escuchar tu dolor. Porque Dios quiere escuchar tus plegarias. Y Dios también quiere oír. Y Dios también se quiere glorificar en tu vida y en tu corazón. No dejes pasar esta hermosa oportunidad. Venid a mí, dijo Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Que Dios les bendiga. Oramos a Dios. Gracias te damos, Señor, en esta noche, por tu hermosa palabra, por tu hermoso mensaje que tú nos has dado, este mensaje de fortaleza, este mensaje muy especial de ánimo, de dependencia, de reflexión y por sobre todas las cosas de exhortación a nuestra vida. Yo te pido de manera especial por mi hermana Lilian Silva, por su esposo Galindo, por su familia, por sus hijas. Te pido por esta familia, Dios, que tú, Señor, manifiestes tu poder sobrenatural sobre su vida. Por Gladys Tolosa, te ruego, Dios, que te manifiestes en su vida. Por Valesca Celada, Señor, te pido por ella que tú la bendigas. Por Rosy Gil, Señor, bendice su vida, llénala de tu poder, de tu Espíritu Santo. Por Alejandra Ingunza, Señor, fortalece su vida, revélate a su vida, manifiesta tu poder en ella. Por Daniel Reyes, Señor, bendice grandemente tu vida, su vida, revélate a él. Por Willy Álvarez, por Sonia Erices, por Esther Montalva, por mi hermano Molière, por Juan Luis, Señor, y por todos, por María Loreto, por Dani Enríquez, por mi hermana Bertita, Señor, y así por todos, por mi hermano Marcelo Miranda, Señor, y así, Señor, todos los que se han conectado, por Pamela Paiva también, Señor, por Camila Rodríguez, por Patricia Acuña. Dios, te pido a todos mis hermanos, por Ingrid Barrera, Dios, que tú bendigas sus vidas, que tú les llenes con tu poder y su Espíritu Santo. Te pido por mi hermana Soledad Araya, Señor, que tú la sanes completamente, que tu mano, Señor, preciosa, se revele en su vida, Dios, en su corazón. Por mi hermano Eduardo Celis, Señor, llénalo de tu poder, de tu Espíritu Santo, que no se me desanime, Señor, que no flaquee, revélate a su vida, llénalo de tu poder y de tu Espíritu Santo. Hazle sentir a él de que tú estás con él, de que tú estás por él. También a su esposa Cristina y a sus hijas y a toda la familia.
Te pido por mis hermanos del sur, por cada uno de ellos, que tú te reveles a sus vidas. Bendice tu iglesia en este último tiempo. Despiértanos, Señor, espiritualmente. Estamos dormidos, despiértanos, Señor. Llénanos de tu poder, de tu Espíritu Santo. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.